Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y vamos a ver que el combinar reglas de control mejora su interpretación. Si se tiene una regla de control, nosotros podemos mejorar de alguna manera las cosas y es lógico pensar esto, es muy sencillo, combinando esas reglas de control. ¿Para qué? Para mejorar entonces el desempeño en esa interpretación. Vamos a tener entonces, si una regla de control es un buen criterio, entonces si las combinamos, obviamente vamos a poder sumar capacidad de esa regla de control y entonces tener un mejor mecanismo para interpretar ese control. Y la idea de la combinación de estas reglas, ellos establecieron que al menos se deben usar dos reglas de control. Dos reglas de control. ¿Por qué debemos usar dos reglas de control? Bueno, una, porque como todas las cosas en la vida, no podemos tener todo en una sola regla de control. Hay reglas de control que son más sensibles para detectar cambios o aumentos en el error sistemático y hay otras que son más sensibles para detectar aumentos en el error aleatorio. Entonces, para desarrollar un sistema de combinación o multireglas, se deben emplear al menos dos reglas. Una regla que detecte entonces aumentos en el error aleatorio y otra que detecte un aumento en el error sistemático. Y de esta manera, entonces, tener justamente sacarle las ventajas de cada una de esas reglas en lo que sería esta combinación de reglas. ¿Cómo se elige o cómo se selecciona una regla de control? Bueno, esto se hace en base a dos criterios. Acuérdate que una regla de control es similar a lo que es una prueba de laboratorio. Es exactamente la misma idea. La prueba de laboratorio nos puede decir que el paciente tiene o asociarlo a una determinada enfermedad, una determinada patología. Y justamente eso es lo que nosotros queremos detectar con esta regla de control. Entonces existe una probabilidad de detección del error, una probabilidad de que si ocurre un aumento en el error aleatorio o en el error sistemático, nuestra regla sea capaz de detectarlo. Y la forma de medir eso es la probabilidad de detección del error. ¿Cómo queremos que sea la probabilidad de detección del error? Bueno, queremos que esa probabilidad sea alta. Para el laboratorio, Westgard y colaboradores establecieron que con que sea mayor al 90% es suficiente y así es como se utiliza o lo utilizamos en el laboratorio clínico. En la industria se utiliza otro criterio totalmente distinto, pero para el laboratorio se utiliza que la probabilidad sea mayor al 90%. Es decir, que queremos que tenga una alta probabilidad de detección de ese error. Otra de las cosas que no queremos es que se estén dando falsos positivos. O sea, es decir, que la regla de control nos diga que estamos fuera de control y realmente no existe un estado de fuera de control. Entonces la manera de medir eso es mediante la probabilidad de falso rechazo. Y la idea es que esa probabilidad de falso rechazo sea baja, lo más baja posible. Y lo ideal o el punto que se ha establecido es que sea menor al 5%. Entonces, de esta manera es que se elige una regla de control. Entonces, todas las reglas de control que nosotros tenemos en el laboratorio clínico tienen una probabilidad de detección del error y tienen una probabilidad de falso rechazo. Las que nosotros usamos y las más populares, todas ellas tienen una probabilidad de detección del error mayor al 90% y una probabilidad de falso rechazo del 5%. Estos son una serie de trabajos que vienen de mediados de los 70 hasta el año 80, donde está Westgard como principal autor y hay otros colaboradores, en donde ellos se sentaron a analizar las diferentes reglas de control. En este primer trabajo del año 77, ellos se sientan y analizan las principales reglas de control y también de alguna manera quizás de aquí sale la idea porque combinan algunas reglas de control y establecen cuál es esa probabilidad de falso rechazo, juegan con los diferentes veces que se debe procesar ese control. En aquellas épocas se procesaba mucho más el control de lo que se procesa hoy en día. Y de alguna manera de aquí también surge esa idea de que, bueno, y si se combinan estas reglas de control y aprovechamos las ventajas de cada una de ellas, porque hay unas reglas que detectan mejor el error aleatorio, otras que detectan mejor el error sistemático. ¿Qué tal si las combinamos y creamos entonces algo, una regla mayor, ¿sí? Que sería esta combinación de reglas?
También hacia el año 79 se publica este otro trabajo que es sumamente interesante y es fundamental porque en esto ya aparecen lo que serían los gráficos de poder. Los gráficos de poder es un gráfico muy sencillo donde se representa la probabilidad de detección del error, probabilidad de falso rechazo, y aquí se establecen para todas las reglas de control. De alguna manera esto es la base para poder elegir cuál sería la mejor regla o la que ellos emplearon para poder elegir la mejor regla. ¿Esto cómo se hace? Esto se hace con simulaciones. Ya en aquel momento ya existían equipos de cómputo que permitían realizar unas buenas simulaciones, más allá de la teoría, porque por teoría también se puede llegar, pero simplemente hicieron simulaciones y establecieron y obtuvieron entonces estas probabilidades de detección del error y probabilidad de falso rechazo. Esto es algo que hoy en día uno pudiera hacer fácilmente con una hoja de cálculo tipo Excel, se puede hacer hoy en día. En aquella época era mucho más complicado porque el poder de cómputo no era tan grande como el que tenemos hoy en día y era un trabajo bastante artesanal. Eso fue un trabajo bastante artesanal para lograr entonces encontrar esas probabilidades. Y finalmente ya hacia el año 81 aparece esta publicación que sería ya como tal donde encontramos al sistema multirreglas de Shewhart. Porque bueno, estas reglas o esta base del control estadístico de la calidad viene de Shewhart y al final de cuentas es un sistema multirreglas de Shewhart. Y en este artículo sumamente interesante que ya hemos nombrado aquí en Bioanálisis al Día, incluso para los que están suscritos al boletín les envié en su momento un análisis un poco más detallado sobre este trabajo que cumplió unos 40 años, sin embargo tiene un gran impacto, ya ha tenido un gran impacto sobre el laboratorio clínico y lo seguirá teniendo. Y en este trabajo es donde podemos encontrar entonces el origen, la razón de por qué esas reglas multirreglas son tan sólidas, son tan buenas y las seguimos empleando hoy en día. Y esto fue parte de nuestro en vivo, estadísticos en el control de calidad.